Calor específico. Es obvio que mayor cantidad de sustancia requerirá mayor cantidad de calor transferido. Ahora bien, si establecemos una relación entre la cantidad de calor añadido a un objeto y su correspondiente cambio de temperaturas, tenemos lo que se conoce como la capacidad térmica de ese objeto. El calor específico es una propiedad física de cada material y no depende de la cantidad del mismo ni de la materia de temperaturas a que sea sometido. Es también una propiedad del material, no del objeto en sí mismo. Calor y cambio de fase. El que una sustancia se encuentre en una u otra fase depende, entre otras cosas, de sus propiedades estructurales a nivel molecular y de las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentre. No siempre que un cuerpo o una sustancia absorbe calor se incrementa su temperatura. La cantidad de calor transferida a una sustancia durante un incremento térmico trae consigo un incremento de su energía, lo cual produce un aumento de su temperatura. Las temperaturas de cambio de fase representan propiedades físicas características de cada sustancia y se definen de la siguiente manera. 1. Punto de fusión. Temperatura a la cual una sustancia se transforma de la fase sólida a la fase líquida o viceversa. 2. Punto de ebullición. Temperatura a la cual una sustancia se transforma de la fase líquida a la fase gaseosa o viceversa. 3. Calor latente de fusión. Cantidad de calor necesario para que 1 kilogramo de sustancia que se encuentra en su punto de fusión pase de la fase sólida a la fase líquida o viceversa. Y durante el cambio de fase, la temperatura permanece constante. 4. Calor latente de vaporización. Cantidad de calor necesario para que 1 kilogramo de sustancia que se encuentra en su punto de ebullición pase de fase líquida a la fase gaseosa o viceversa. Y durante el cambio de la fase de la temperatura permanece constante. Para calcular el calor transferido durante un cambio de fase, se tiene una ecuación donde la M es la masa de la muestra que cambia de fase y L es el calor latente, ya sea de fusión o de evaporización. La cantidad de calor absorbida por una sustancia durante la fusión es numéricamente igual a la que libera dicha sustancia durante la solidificación. La cantidad de calor transferida durante la ebullición o condensación es exactamente la misma en ambos procesos. A diferencia de la ebullición, que ocurre a una temperatura determinada y dentro del seno del líquido, la evaporización ocurre a cualquier temperatura en la que la sustancia permanece en fase líquida y solo se lleva a cabo en la superficie del líquido, que es la que está en contacto con el aire. Así pues, la evaporización es un proceso de enfriamiento que puede ser más ampliamente explicado en términos de la teoría cinética molecular. Combustión. La combustión es un fenómeno directamente relacionado con el calor. La combustión es una reacción química de oxidación que tiene ciertas características. Es una reacción de oxidación en la que participan 3 elementos: una sustancia que se va a oxidar, el combustible, un agente oxidante, el oxígeno, y un iniciador de la reacción, una chispa o una temperatura de los primeros dos lo suficientemente alta. La combustión es una reacción tan rápida que genera gran cantidad de calor y luz. Es común que sea una reacción más lenta que también desprende calor, pero que no alcanza para hacer llegar la reacción a la temperatura de inflamación y no genera flama. Y ahora, un combustible es una sustancia que reacciona con el oxígeno y que es utilizada fundamentalmente para obtener energía calorífica. Los combustibles propiamente dichos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, llamados hidrocarburos. Y tenemos como ejemplos el carbón, que es carbono casi puro, el petróleo y algunos de sus derivados, el gas natural y el hidrógeno. El calor de combustión es la cantidad de calor que cede cada unidad de masa de combustible cuando se quema completamente. Transmisión de calor. La aproximación al equilibrio térmico se realiza de 3 formas: conducción, convección y radiación.
La conducción es la transmisión de calor por contacto molecular que se verifica principalmente en los sólidos. La conductividad térmica se representa con una Q, que es la rapidez con la cual se transfiere el calor, y la constante proporcional K, que es la propiedad de material. La convección es el mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento de material en virtud de una diferencia de densidades dentro del mismo. Es el mecanismo de transmisión de calor en los fluidos. La radiación es el mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo en virtud de su termodinámica. Variables termodinámicas, energía interna. El estudio del calor y su transferencia en energía mecánica se denomina termodinámica. En la termodinámica lo que más se analiza es el comportamiento de una muestra de material llamada sistema. En la termodinámica se usan también cantidades como la energía interna, el calor, el trabajo y la cantidad denominada entropía. El estado termodinámico del sistema es un sistema que tiene valores específicos de temperatura, presión y volumen. Leyes de la termodinámica, procesos termodinámicos. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una variable de la ley de la conservación de la energía que incluye la energía interna. La primera ley de la termodinámica se puede aplicar a varios procesos para un sistema de gas ideal encerrado en un cilindro en el cual una de las variables termodinámicas se mantiene constante. Un proceso isobárico es un proceso en el cual la presión permanece constante. El proceso isocórico es un proceso con volumen constante. El proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante. Y el proceso adiabático es un proceso en el cual no hay transferencia de calor hacia adentro ni hacia afuera del sistema. Segunda ley de la termodinámica. Existen muchas definiciones equivalentes de la segunda ley, que pueden expresarse de formas diferentes de acuerdo a su aplicación. Una de estas es: el calor no fluye espontáneamente de un cuerpo frío a un cuerpo más caliente. Otra definición común de la segunda ley de la termodinámica es: la energía calorífica no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. En general, la segunda ley de la termodinámica se aplica a todas las formas de energía. Y otra definición de la segunda ley es la siguiente: es imposible construir una máquina que opere un movimiento perpetuo. El conocimiento de la diferencia de las temperaturas nos permite establecer la dirección a la cual la transferencia de calor se efectuará espontáneamente hacia adentro o hacia afuera. La temperatura desde la teoría cinética molecular. Muchas de las teorías aceptadas actualmente sobre los fenómenos térmicos se fundamentan en lo que llamamos la teoría cinética molecular, del cual solo tomaremos algunos aspectos que nos ayuden a entenderlo de lo de que es la temperatura. Una vez que nos queda claro que un gas está construido por moléculas extremadamente pequeñas, podemos extender esa idea a todas las sustancias generales. Así podemos imaginar que las sustancias sólidas están formadas por agregados de partículas muy juntas de otras unidas por fuerzas inmoleculares altas, lo cual no les permite cambiar de posición. Expansión o dilatación térmica. Este fenómeno debe ser tomado en cuenta en múltiples instalaciones de la industria y la tecnología en general, ya que puede ocasionar efectos no deseados. Por ejemplo, las estructuras como puentes o líneas de ferrocarril deben construirse de tal manera que al aumentar o disminuir la temperatura ambiente no se deformen los efectos de la expansión térmica. El fenómeno de dilatación térmica se observa en sólidos, líquidos y gases. La dilatación de los líquidos es muy utilizada para medir la temperatura. A nivel microscópico se puede explicar este fenómeno a partir de que a mayores temperaturas las partículas que se componen
que componen los cuerpos realizan un movimiento con mayor amplitud por la distancia promedio que hay entre ellas. Equilibrio térmico. Cuando agregamos agua al tiempo a un vaso con hielo, esperamos que el agua se enfríe. Sin embargo, observamos que el hielo se derrite un poco. Una vez que el agua está fría, nos refrescamos bebiéndola. Pero si esperamos a que el hielo desaparezca, vemos que el conjunto ha alcanzado un estado intermedio entre el que tenía el agua original y el que tenía el hielo al principio. Se ha alcanzado el equilibrio. Los físicos han determinado que existe una variable que permite identificar ese equilibrio térmico. Relaciones de la industria y la tecnología en general, ya que puede ocasionar efectos no deseados. Así, por ejemplo, las estructuras como puentes o líneas de ferrocarril deben construirse de tal manera que al aumentar o disminuir la temperatura ambiente no se deformen por los efectos de la expansión térmica. Se puede observar cómo los cables telefónicos o los de energía eléctrica son colocados en los postes con cierta holgura, pues si se instalasen con el largo justo, al disminuir la temperatura ambiente se contraerán y podrían romperse. El fenómeno de dilatación térmica se observa en sólidos, líquidos y gases. Ya se señaló el hecho de que la dilatación de los líquidos es muy utilizada para medir la temperatura a nivel microscópico. Se puede explicar este fenómeno a partir de que a mayores temperaturas las partículas, átomos y moléculas que componen los cuerpos realizan un movimiento con mayor amplitud, por lo que la distancia promedio entre ellos aumenta. Consideremos un cuerpo sólido de forma alargada como un hilo o un alambre cuyas dimensiones transversales sean muy pequeñas en comparación con el largo.